Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estamos en el domingo número 14 del tiempo ordinario y la liturgia de la palabra que escucharemos en la misa se abre con el libro del profeta Ezequiel, donde escuchamos cómo Dios le anuncia a Ezequiel que va a llevar a cabo su misión, su aventura de profeta en medio de un pueblo rebelde, de un pueblo testarudo, de un pueblo obstinado, que ha rechazado a Dios y que también ellos van a rechazar la palabra profética. Y dice ahí que bien sea que ellos le escuchen o no, porque son un pueblo rebelde, por lo menos sabrán que hay un profeta entre ellos. Y de esta manera se abre para nosotros la temática de la liturgia de la palabra de este domingo, que en el Evangelio tiene su centro. En el Evangelio nos encontramos con Jesús que va a Nazaret, a su ciudad. Y en su ciudad, pues ese Nazaret es el lugar de la creencia y al mismo tiempo de la increencia. Es el lugar de la creencia porque es la ciudad de María. Es la ciudad donde por primera vez se pronuncia un sí total, absoluto, rotundo a Dios. María lo pronuncia. He aquí la esclava del Señor, que se cumple en mí según tu palabra. Pero al mismo tiempo es el lugar donde se rechaza a Dios, donde es el lugar de la increencia, como escuchamos justamente en el episodio que nos presenta hoy la liturgia de la misa, donde Jesús se presenta en la sinagoga y la gente queda maravillada. Y porque por las obras, por los prodigios, por la sabiduría que emana en sus palabras, porque Jesús en realidad está llevando a cabo una obra que por lo menos es una obra de profética. Aunque nosotros sabemos que Jesús en realidad es mucho más y lo que Él está haciendo es revelando su verdad. Él es el Hijo de Dios bendito, el Hijo de Dios. Pero los contemporáneos de Jesús en realidad rechazan a Jesús y lo atrapan, lo quieren encerrar en unas coordenadas que ellos bien conocen. Sí, pero ¿de dónde le viene a esta sabiduría y de cómo es que él es capaz de hacer estos milagros que se dice que hace? Y entonces, como te digo, lo atrapan en su genealogía. No es este el hijo del carpintero, no es el hijo de María, no están aquí entre nosotros sus hermanos, no está aquí entre nosotros Santiago, José, Judas, Simón, no están aquí sus hermanas y permanecían desconcertados. En realidad están queriendo atrapar a Jesús, encerrar a Jesús en su origen, en el origen que ellos creen conocer. Y además un origen que es problemático, porque en la expresión no es este el hijo de María, es una expresión que vagamente es insultante. ¿Por qué? Porque normalmente se habla del hijo de José, se colega, se vincula, se relaciona con el padre. Y aquí en cambio hacen referencia a María. ¿Por qué? Porque no se nos olvidemos que Nazaret es un pueblo chico y donde seguramente las personas sabían contar por lo menos hasta el 9. Y entonces, desde luego que en ellos estará presente la idea de que en el nacimiento de Jesús las cuentas no coinciden y que el origen o el nacimiento de Jesús está relacionado con una verdad que aún para José en un primer momento resultó problemática. Así es que Jesús
María, José, quedan allí entre sus contemporáneos, entre sus paisanos, como en realidad la memoria de una realidad problemática, la realidad de unos muchachos, José y María, poco serios. Pero es que ellos creen conocer el origen de Jesús. Por eso hacen referencia a los hermanos, que como tú sabes, la palabra hermano en hebreo no hace referencia solamente a los que son hijos del mismo padre y de la misma madre biológica, sino que se refiere a un clan, a una parentela. Entonces para ellos en realidad están haciendo referencia a la parentela de Jesús y ellos quieren conocer a Jesús. ¿Pero qué José en realidad no es descendiente de David? Sí, sí lo es. Pero en realidad Jesús es mucho más que eso. Nosotros sabemos, al escuchar este Evangelio, que Jesús sí es el hijo de María, aunque ellos lo dijeran con maña. Pero es mucho más que eso, es también el hijo de Dios. Y entonces aquí hay algo muy interesante. Cuando queremos atrapar a Jesús en la sola biología, o cuando en general nosotros queremos actuar solamente en base a nuestro origen, a nuestra parentela, y no es que haya un problema respecto a las relaciones paterno-filiales o en general a la relación familiar. El problema está en que nosotros somos mucho más que todo eso, como Jesús es más que eso. Eh, en realidad, el ser humano no es solamente biología. Tú y yo no somos solamente biología, sino que para ser hombres de Dios tenemos que ir más allá de la biología. El ser humano, como dice el grande Juan Pablo II, no es solamente la suma de sus miserias, de sus debilidades, de sus fragilidades. El ser humano es ante todo el amor de Dios y las posibilidades reales que el ser humano tiene. Entonces tenemos que ir más allá de la biología. Cuando nosotros estamos atrapados solamente en nuestro origen, en un horizonte meramente terrenal, como quisieron atrapar a Jesús, entonces no nos entendemos ni a nosotros mismos ni a Jesús. Porque nosotros somos mucho más, te digo, que la biología. Somos mucho más que nuestros impulsos, que nuestras necesidades más inmediatas. Somos hechura de Dios, somos el amor de Dios, somos las posibilidades infinitas que Dios ha depositado en nosotros. Y es que en la medida en que nosotros descubrimos esa verdad nuestra fundamental, radical, que va más allá de nuestros orígenes terrenos, temporales, de nuestra miseria, de nuestras capacidades, de nuestra banalidad, diría, entonces descubrimos ese horizonte de eternidad al que somos llamados. Descubrimos la verdad más profunda de nuestro ser, que somos hechura para la eternidad, que somos hechura para la gloria del cielo, que no nos podemos conformar con menos. Vamos a pedir en este día a Santa María, nuestra Madre, como siempre hacemos, que nos ayude a descubrir, por una parte, a Jesús, a no querer encerrarlo en categorías meramente horizontales, porque Jesús es mucho más que su origen terreno. Jesús es hijo de María, sí, pero es sobre todo hijo del Dios Altísimo. Y también para que abramos entonces la mente, el corazón, para poder acercarnos al misterio de Jesús y dejarnos invadir por él, porque ese acercarnos al misterio de Jesús nos permitirá descubrir también que nosotros somos mucho más que la biología, mucho más que ese horizonte horizontal, por grandioso que nos parezca. Somos, como te digo, como decía el gran Juan Pablo II, no solo la suma de nuestras miserias, sino ante todo somos el amor infinito de Dios. Somos las posibilidades reales que Dios ha puesto en nosotros, que junto con ese amor infinito de Dios salta hasta la vida eterna. Que pues en este día también Santa María nos conceda descubrir nuestra verdad que es ser barro, pero barro de gloria, barro llamado a la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, intercedan por mí.